Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy se cumplen 167 años de que el licenciado Benito Juárez García tomó posesión como presidente de la Suprema Corte de Justicia, al mismo tiempo que el general Comonfort tomaba posesión como presidente de la República emanada de la Constitución de 1857. Hubo dos procesos electorales, es decir, una suerte de segunda vuelta, el 28 de junio y el 11 de julio, y en ambos procesos el licenciado Juárez García resultó apoyado abrumadoramente en las urnas. Juárez venía antecedido de una ley Juárez que emitió en 1855, cuando se puso a las órdenes del general Juan Álvarez para modificar, transformar de fondo a la República después de tantos años de santanismo y santanazos. Traigo a colación algo que es fundamental e importante en Juárez. Recuerden que él no hablaba castellano. No obstante, estudió la licenciatura en el Instituto de Ciencias y Artes Libres de Oaxaca, fundado en 1821. Y como litigante sufrió siempre tanto del sistema colonial de justicia como de la discriminación por ser zapoteca, a grado tal que una vez que fue a defender a los habitantes de Miahuatlán en Oaxaca, lo encarcelaron 9 días por defender a los indios. Curiosamente, cuando Santana lo arrestan en Etla, Oaxaca, levantando testimonio a favor de un grupo de indígenas que estaban siendo acusados. Juárez él mismo reconoció que la ley Juárez le faltaba todavía mucho, pero que era necesario terminar con la justicia para los ricos, para los privilegiados. Veamos la cápsula de Humanismo Mexicano que recupera esta parte de Juárez, el jurista, de Juárez, el abogado. Cuando Benito Juárez García se convirtió en el primer presidente de la Suprema Corte elegido por voto popular, el 1 de diciembre de 1857, también se estaba gestando la segunda transformación de la vida pública nacional. En ese año, el Congreso Constituyente había aprobado una constitución liberal que consolidaba el Estado laico, la separación de la Iglesia y el Estado, la supresión de los fueros y privilegios del clero y del ejército y el establecimiento de derechos y libertades fundamentales para el pueblo de México. El mismo Juárez había escrito la Ley de Administración de la Justicia, que fue la primera en suprimir los tribunales especiales y que definió la integración de la Suprema Corte, su funcionamiento y facultades, creando el Tribunal Superior del Distrito Federal, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. El Congreso Constituyente de 1856-1857 estableció que los magistrados de la Suprema Corte debían ser elegidos por el pueblo, al igual que se hacía en la elección de los poderes ejecutivo y legislativo. Sin embargo, los conservadores se opusieron, como siempre lo han hecho, a los derechos y libertades del pueblo. El diputado Reyes, por ejemplo, dijo en tribuna que los electores no tenían capacidad para decidir si tenían o no conocimiento en derecho. Y con prejuicio clasista, señaló que los indios y rancheros no elegirían a los más capacitados porque no tenían criterio para hacerlo. Francisco Zarco le respondió contundente: la administración de la justicia ha sido el monopolio de los sabios con título, de los hombres instruidos, de los letrados. ¿Y qué ha sido la administración de la justicia? Un caos, un embrollo. La Suprema Corte, inamovible en medio de nuestros cambios, ha estado muy lejos de corresponder a las esperanzas. Si la Corte ha tenido a veces una inflexible severidad con el infeliz que en la calle se roba un pañuelo, nunca ha sido sino indulgente con los agiotistas y los grandes ladrones públicos.
Pero como en todas las épocas, los conservadores no se cansan de combatir al pueblo. El 17 de diciembre de 1857 estalló un golpe militar encabezado por Félix Zuloaga, que proclamó el Plan de Tacubaya para desconocer la Constitución de 1857. El presidente Comonfort apoyó el golpe, disolvió el Congreso y encarceló a destacados liberales, entre ellos Benito Juárez. La respuesta de los liberales fue defender la Constitución y enfrentar a Comonfort, quien tuvo que renunciar. Los conservadores tomaron la capital y nombraron un gobierno ilegal. Juárez, una vez libre, asumió como le correspondía la presidencia de la República y encabezó la lucha en defensa de la Constitución y las instituciones. Dio inicio la Guerra de Reforma, que culminó con el triunfo de los liberales. Juárez encarnó mejor que nadie esa gesta heroica de la reforma que sacó a la patria adelante y consolidó un proyecto de nación basado en la soberanía popular y el respeto a la ley, es decir, en el espíritu del humanismo mexicano.